Hola, vamos a hablar de una solución que es probablemente la solución en el elemento clave de logística que es transporte, que ha venido a revolucionar el costo como el factor a desarrollar en forma óptima, el nivel de servicio a generarlo en su más alta impacto y a generar esta ecuación costo-servicio en forma equilibrada. En autotransporte, el principio importante de la estructura de costos es darle vuelta al activo. El return on assets o rotación del activo es lo que hace que genere un costo cada vez que se utiliza ponderado en forma mínima si la utilización tiene que ver con el tiempo y se hace en 24 horas. Es un poco el principio del taxista. El taxista lo que busca es que su unidad esté las 24 horas generando economía con pasaje para poder diluir esa inversión que es la más importante en el activo y en las placas, por supuesto, para reducir y tener mayor ganancia. En el autotransporte se denomina una solución de equipo dedicado. ¿Cuándo nos conviene una solución de equipo dedicado? Cuando el flujo hace posible circuitos, cerrar ese loop entre varios puntos y generar esa economía sincronizada. Por ejemplo, imaginémonos un viaje de México a Guadalajara, en donde por tiempo en tránsito a una velocidad promedio de 60 kilómetros, estaríamos hablando de llegar en 8 horas. Si nosotros tomáramos un transporte a que nos hiciera ese spot de viaje una vez de repente a la semana o cuando se diera la necesidad, a lo mejor nos daría una tarifa, vamos a ponerlo de 100. Si nosotros con esa misma tarifa, esa misma ruta, hacemos posible un regreso con carga, que ese regreso backhaul sea de Guadalajara a México, ese transportista que le habíamos dado ese spot de requerimiento ahora nos va a bajar la tarifa porque trae un regreso, ¿verdad? Aunque se espere 1 o 2 días en el regreso, hace posible que la economía total del viaje se reduzca quizás de 100 a 85. Pero si además de componer la tarifa en la ruta de ida con el regreso cargado, hacemos una definición de un programa, es decir, de una frecuencia, y digamos que fuera, mando la carga y está la carga al otro día de regreso, la regreso, y así en forma de frecuencia cada 2 días o lo que fuera, estamos hablando de reducir primero de 100 a 85 y luego seguramente a 75. Pero si esta tarifa que ya hemos reducido a 75, pudiéramos construir el cierre de un circuito en donde la carga en la Ciudad de México se hiciera a la hora 0 y cargáramos en promedio 2 horas, saliéramos a Guadalajara 8 horas de tiempo en tránsito, llegamos a Guadalajara al punto de destino y descargamos en 2 horas, y ahí ya trasladamos la carga, la unidad a la donde va a cargar la siguiente unidad, cargamos, ¿verdad? 2 horas más, venimos de regreso, 8 horas de tiempo en tránsito de regreso, 2 horas más de descargar, y nos trasladamos en tránsito localmente 2 horas del punto de descarga al punto de origen que voy a cargar. El circuito total nos da 22 horas
que estamos casi maximizando el tiempo total del día de 24 horas. Aquí obviamente necesitamos dar una estructura adicional de un segundo chofer como componente, pero hacer este circuito nos va a representar una economía tal, y claro, vale la pena redundar, hay que hacerlo sincronizadamente y que no haya retrasos ni demoras y ser eficientes en los puntos de carga, en los puntos de descarga de los jugadores involucrados en el circuito, de tal suerte que todo se haga como relojito. Eso es una solución de equipo dedicado, donde hacemos un drop and hook, enganchar y desenganchar, de manera tal que podemos gestionar este circuito. Y créanme que con una utilidad profit de 25 a 30% para la compañía de transporte, la tarifa que estamos comparando, que es la de 100 de haber ido de México a Guadalajara con un spot, como spot, ¿verdad? Un viaje de repente, o con frecuencia a 85, o con carga de regreso a 70, y ahora con todo este circuito nos haría una tarifa de 60. Es decir, estamos ahorrando un 40% del costo de transporte. Y una solución de equipo dedicado no solamente se compone en circuitos, se compone también en juegos sincronizados de viajes, en administración del parque vehicular por el usuario, de tal suerte que la tarifa se maneja vía cada 11,000 kilómetros mensuales, y entonces esto hace que nosotros podamos darle mayor rendimiento a ese parque vehicular. Aquí, como ven en el primer slide, vemos el servicio dedicado, la fórmula, que es aportar culturalmente, adecuar las necesidades del cliente, la flotilla. A veces transportamos más volumen, ¿no? Entonces funciona más un quinta rueda de un Rabón o Torton que pudiera enganchar una unidad de arrastre. A veces funciona la reingeniería del transporte con cajas jumbo como tipo mudancero, pero de mayores a 53 pies, que nosotros en nuestro gabinete hemos hecho para varios clientes la autorización en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a veces funciona para envíos locales entre plantas, centros de distribución, interplantas, juego con proveedores sincronizadamente. Créanme que buscar, no solamente por nuestros volúmenes y flujos, sino con sinergias con proveedores o con operadores logísticos, o inclusive con competencia, las cargas de regreso o las cargas que hagan estos circuitos, estas sincronías o estas dedicaciones de mayor uso del activo, provocan reducciones importantes de costos de transporte más allá del 30%. En el siguiente slide vemos que definitivamente, como lo hemos platicado dentro del ejemplo, incrementan la productividad. Y acuérdense que el transporte en muchos sectores genera el principal aportador de costos en logística, la estructura de estados de resultados, y que hacer este tipo de soluciones provoca un impacto grandísimo. Créanme, he visto empresas que han generado una economía por equipo dedicado en autotransporte que impacta más que el incremento en las utilidades por un 10 o 15% de venta en su construcción de ventas de negocio. Esto genera mucho, y también he visto mucho grupos que no se han puesto las pilas, como decimos en México, para generar estas ideas y vertirlas en un aterrizaje.
Las empresas pero de transporte que se dedican a apoyar y a construir junto con los clientes estas soluciones de equipo dedicado mantienen información en tiempo real, mantienen inclusive ya plataformas en donde hay cubos de reportes que podemos generar de lo que gusten, seguimientos puntuales en el momento y no solamente a nivel reporte, sino mapas de ubicación vía satelital, pero también acomodados con telemetría y aplicaciones de rendimiento de combustibles, de entregas, de avance, en fin, todo lo que podemos denominar dentro del paraguas de lo que es un war room o cuarto de guerra de una empresa de transporte. Esto, créanme, que cada vez tiene más aceptación y es uno de los elementos más claves e importantes en el tema de, obviamente, de tema de costos de transporte y reducción. Y para acabar, bueno, pues les dejamos esta conclusión para que podamos trazar en el próximo una agenda de revisión. Gracias.